Cabrera Dulce Ailín, Giles Romano Estefanía, Miranda Navarrete Nadia Sayuri, Muñoz Lugo Florina Yazaret y Picasso Navarrete Valery Natasha. El libro sobre el que vamos a hablar es Las danzas de la conquista, un encuentro con la teatralidad, de Alejandro Flores Solís. Bueno, la teatralidad es la capacidad del individuo para transformar la realidad a través de su propia transformación. Esto se fundamenta en tres principios: la teatralidad y el espacio dramático, que está destinada principalmente a la representación que se produce en espacios físicos delimitados y dramáticos, la presentación como un hecho escénico, que es una expresión colectiva que implica ceremonias y rituales. Siguiente, por favor. El espacio se refiere a lo representacional, a esta dimensión constituida, efímera y cambiante en donde se manifiesta lo dramático. Aquí se presentan cuatro elementos. El primero de ellos describe el lugar teatral como el edificio. El segundo se refiere a lo escenográfico, el tercero a lo escénico y el cuarto a lo dramático. Siguiente, por favor. El concepto de tiempo aquí es más que nada la representación, se refiere a la duración real en el que transcurre la escena. El siguiente. La acción y ficción. La acción se produce tan pronto como los actores toman la iniciativa de un cambio de posición en la configuración actoral, alternando así el equilibrio de la fuerza del drama. Mientras que la ficción es una simulación que no requiere de intermediarios, por lo que se presenta como algo directo y real, generando un efecto de la realidad o ilusión. Siguiente. La máscara y el personaje. Solo a través del uso gramatical para designar a las personas adquiere significación de ser animado, de persona humana. Por eso cuando se habla de un personaje se hace alusión a los roles y funciones que puede desempeñar el sujeto, en este caso el actor, de acuerdo a las escenas que deba actuar. Siguiente. La música y el movimiento, la música, el movimiento y la parafernalia. Toda música requiere de tres principios que son fundamentales en ella: la armonía, la melodía y el ritmo. El ritmo se manifiesta en movimientos permanentes y se acopla a la circunstancia y los contextos en los que se lleva a cabo. Abre la posibilidad de discursar de maneras diferentes, mientras que una melodía puede ser continua, apareciendo cada determinado tiempo o cuando es necesario un cambio o giro en la acción. El juego del drama. Este juego teatralizado puede percibirse también a partir del movimiento, del ritmo, de la acción-ficción que recrea el actor o personaje. Ahora vamos a hablar sobre el universo festivo dancístico y las reflexiones sobre la identidad. Las formas que se manifiestan las relaciones que entabla el hombre con su entorno natural y social tienen como objetivo el expandir sus posibilidades y comunicaciones de expresión. Todo esto es con el fin de satisfacer necesidades y de dar una respuesta sobre la identidad. Estas pueden ser satisfechas a través de actos lúdicos como
como son las fiestas y las danzas. Las fiestas en relación con las danzas y la teatralidad lo que constituyen es un complejo. Esto lo que busca es dar sentido a la cultura y además se adquiere significación en la multiplicidad de realidades que constituyen la dinámica y los procesos comunicacionales. Esto lo que implica es adentrarse de lleno en los procesos de interacción. Estos procesos lo que hacen es dar fe de las formas y de los estilos de vida que van adquiriendo las sociedades, así como buscan entablar un diálogo con el pasado, con el presente y el futuro del hombre social. Siguiente, por favor. Ahora vamos a definir qué es fiesta. La fiesta es una actividad o acción comunitaria que tiene como objetivo celebrar acontecimientos, ya sean naturales, sociales o religiosos. También se estructura a través de una serie de actos que son llamados procesos. Estos mismos lo que hacen es recrear la realidad sociocultural de manera lúdica y ritual y además simboliza lo que vive o, o lo que llevó a cabo a esta persona a hacer una fiesta. También reelabora el sentido del espacio y el tiempo al constituirse como un escenario. Esto lo que hace es presentar un ordenamiento social donde se convive lo tradicional, lo moderno, se establecen semejanzas, diferencias y juegos de roles. El siguiente concepto es la danza. La danza lo que busca es recrear rasgos propios y características de la comunidad. En este sentido, lo que se constituye son danzas y teatralidades que contienen raíces profundas que se diluyen ya sea en el tiempo o en el espacio. También implica una conexión de diversas colectividades y se considera de una alta complejidad dramática. Las danzas y las teatralidades también son un conjunto de pasos que relatan sucesos a partir del movimiento corporal y esto incluye otros lenguajes donde destaca el musical y el verbal. Las danzas durante la conquista lo que buscan es hacer alusión a un periodo histórico en el que se hace un contacto de las culturas y tienen como referente el triunfo del cristianismo sobre otras religiones. Además de que muchos de los eventos en los que está basado en las danzas de la conquista pueden o no ser reales. Siguiente. Algunos de los acontecimientos históricos en los que destacan este tipo de danzas es en las cruzadas y en los intentos por recuperar Jerusalén, en los enfrentamientos contra los moros que llegaron a ocupar parte del territorio de España, en los cantares de gesta como la chanson de Roland. Esta es una significación de los combates entre moros y cristianos. También estas danzas se en sus diferentes vertientes se hacen presentes en la Nueva España y no solamente se adaptan al lugar y a las circunstancias, sino que también se convierten en un eje fundamental para comprender parte del universo cosmogónico que se vive durante la colonia.
Algunas de estas danzas, los protagonistas son indígenas recién conquistados que combaten en contra de los cristianos y también aparecen los moristas e incluso episodios de la vida de Santiago Apóstol. Continuamos con un pueblo que danza al compás de la conquista. La etnografía de las danzas a su vez implica la identificación de distintas realidades, como son los saberes, el conjunto de lenguajes, conductas, comportamientos, relaciones materiales y simbólicas, sistemas de comunicación y expresión, representaciones sociales, costumbres, tradiciones, pautas culturales, procesos de institucionalización, entre otros. Desde esta perspectiva, hablar de la etnografía de las danzas de conquista requiere en primera instancia iniciar un conocimiento sobre ese complejo dancístico, pero al mismo tiempo ubicarlo en una temporalidad y especialidad determinada que ayude a identificarlas, comprenderlas y analizarlas. Por eso es describir en primera instancia los pueblos que danzan y después a la danza en sí. Los pueblos danzantes son localidades donde está vigente la danza de los 12 pares de Francia, los cuales son ubicados en el municipio de San Felipe del Progreso, Sinacantepec, Tenango del Valle, Calimaya y Mexicalcingo. Aunque cada una tiene sus particularidades, poseen puntos de conexión, sobre todo en lo que se refiere a la recuperación de una memoria histórica que refiere varios periodos: la conquista de México y la consolidación del nacionalismo en México, ubicado en la primera mitad del siglo XX. Aunque no todas se danzan en las fiestas patronales, sí lo hacen en fiestas católicas impregnadas a una religiosidad popular. Todas coinciden en tener cierta similitud. En cuanto a la instrumentación musical, utilizan tambor o flauta, así como en los sones empleados, los movimientos coreográficos y en cierta medida parte de la indumentaria mantienen más similitudes que diferencias, aunque cada una de ellas ha generado su propia versión. La conquista de las danzas se hace una búsqueda de sentidos y significaciones que pueden observarse en las propias danzas y en las formas comunicativas y expresivas que manifiestan. Son parte obligada de observación, como también de mecanismos que favorecen su reproducción, su existencia misma. Del mismo modo, es preciso identificar las redes que se estructuran con motivo de las danzas y los movimientos internos y externos que provocan en sí. Los 12 pares de Francia. En las 5 comunidades donde se identificó la existencia de la danza de los 12 pares de Francia, se observó una transversalidad, por lo que se refiere a la propia expresión. Todas tienen como soporte un mismo texto literario, aunque cada una dimensiona de manera distinta la narrativa y la adapta a sus necesidades y circunstancias contextuales. Danzar para convivir. El espacio teatralizado tiene una relación con la danza y juego, que es drama. Entonces, esto actualmente existe como un acercamiento interpretativo de drama de todos aquellos grupos étnicos originarios del Estado de México que por su caracterización específica han ido transformando y lo han denominado como danzas de conquista. Esto se refiere a todas las interpretaciones escénicas representacionales que los propios integrantes de la conquista de las danzas fueron recuperando en su hacer cotidiano, pues a ellos les servía como un método de su cotidianidad en el que su intención es mantener formas comunicativas y expresivas, además de hacer el interior y el exterior. Es decir, esa conexión entre la danza y la realidad sociocultural en lo que se desarrollaba, esa cosmovisión que tenían los grupos a partir de esas danzas, porque condensan como sin fin de sentidos y significaciones que a través de la danza pues lo representaban. Por ello, en la teatralidad, en este caso constaba y sigue siendo en el que comprenda como un drama, como una acción, lo que quiere decir que es pues para tener una mejor comprensión, un mejor entusiasmo por lo que está proyectando la danza, y sobre ella tenían que identificarse con lo ritual y lo simbólico. Gracias. El espacio teatralizado, una configuración ficcional, es decir, el espacio en que los danzantes conquistaron diversos espacios reales y simbólicos, se fueron trasladando y llegando a su destino.
Esto pues ocupaban sitios diferentes, tal como los interiores de los templos, los atrios, o bien lugares cercanos a donde se llevan a cabo pues actos de veneración, puntos de reunión y motivo de convivencia para su comunidad. En este caso, la configuración funcional de estos espacios pues se iban comprendiendo a partir de todos los lenguajes corporales y verbales que los danzantes realizaban en ese entonces. El trasladarse de un lugar a otro también formaba parte de esa transformación a una pues cotidianidad hacia un ámbito ficcional y de acuerdo con las condiciones y características que pues tenían dichos lugares, los danzantes acoplaban y cada gesto que ellos realizaban iban construyendo actos como representacionales que daban como una conformación a todos esos espacios escénicos dramáticos. Por mencionar ahorita el espacio escénico dramático, ellos fueron evolucionando los personajes con cada pasaje o paisaje, cada escena, que sus personajes eran los encargados de llevar a cabo pues el conjunto de acciones que iban dando sus historias. Por eso es que el espacio se simbólica e iba recreando acciones. El tiempo teatralizado, historias en acción, es decir, la recreación podía ser sincrónica o diacrónica. Una de las características del tiempo teatralizado es que se define a partir de todas las relaciones, esas simulaciones que realizaban los personajes. Por eso, de igual manera, es como un acto de representaciones que varía cada ocasión en lo que respecta al tiempo de los diálogos en ese entonces. Como bien se dice aquí, el tiempo aparece a partir de la conjunción de tres formas que adquiere el escénico, dramático y de ficción. En lo que respecta al tiempo, pues de cada diálogo se fueron descubriendo a partir de las situaciones que iban estructurando los personajes, mientras cada suceso que pues ellos narraban en cada una de las cuadrillas. Las cuadrillas eran un tipo de danza de salón que fueron heredados por la antigua contradanza francesa, me parece que del siglo XVIII, y posteriormente estuvo a principios del XIX. Se realizaba por 4 bailarines en parejas en una formación de forma cuadrada. Bueno, con las cuadrillas, pues se observan los diálogos que intercalaban a lo largo de la danza. Eh, la acción-ficción, una amalgama de lenguajes, pues en las comunidades la acción manifiesta en la danza una complejidad por la cantidad de movimientos que fueron diversificados y se fueron adquiriendo, mismos que pueden ser como religiosos, sociales, culturales, entre otras, y que a partir de ellos estaba involucrada la colectividad, así como el conjunto de actores sociales que participaban en la teatralidad. Es por eso que el drama, en este caso, hace como que su aparición como acciones representadas, el cuerpo en movimientos, como el gestos, se van convirtiendo en los vehículos o vínculos que conducen y dirigen al proceso de poder interpretar cada acontecimiento escénico que delimitaban los comportamientos de cada individuo y la danza colectiva en este caso. En la conquista, fueron desarrollándose cambios y transformaciones tanto de los representados como de la realidad en sí. Y aunque no era como realidad como tal, era una reproducción en vivo que describe los acontecimientos imaginarios o conocidos por los sujetos que pues involucraban de manera directa o indirecta. También existía en ese entonces una danza que se llamaba de los 12 pares de Francia. Esta estaba sujeta y propensa, pues porque aparecían conflictos. Descubre el trama estructurado, cada obstáculo que se le presentaba a algún personaje y cuenta que toda la serie de conflictos que pueda tener de tal forma que el conjunto de conflictos pues cuenta la historia como tal y también arma un trama general, además de recrear esa anécdota. Bueno, respecto a la máscara, personaje, convivencia e intercambio. Estos se mueven con cierta autonomía, pero mantienen relaciones entre sí. Crean una red compleja que se estructura conforme se mueven, dialogan sobre el mundo en el que se suscribe la vida de los participantes, del público receptor, así como la comunidad general.
Es significativo que el personaje se mueva en una dinámica de efervescencia, pues es quien acciona y personifica la ficción. Es el portador de diferentes máscaras, de tal manera que aparece y existe como resultado de la conjugación del yo, tú, él, que juega, que acciona y dialoga con otros sujetos a partir de la ficción accionada en la teatralización. Todo personaje ejecuta acciones, tienen un carácter que se constituye por el conjunto de rasgos psicológicos y morales, contextualizados de forma temporal y espacial. En estos procesos, los temperamentos afloran, los vicios aparecen, en otros momentos sus virtudes también como cualidades humanas. Conflicto, arrepentimiento, perdón, violencia, paz espiritual, muerte, vida. Todo aparece a partir de las situaciones y acontecimientos que se entrelazan y dan cuerpo a la estructura dramática. Es conectarse con el mundo de la ilusión, mirarse a un espejo y ver reflejado múltiples rostros, miradas que se cruzan en un horizonte provisto de imágenes multidimensionales que mantienen también nexos insolubles con la realidad en la que se suscribe con la danza. Por ese conjunto de imágenes reales o ficticias, tienen como referencia momentos históricos propios y también ajenos. En todo caso, en este acto, el actor se apropia de otras personalidades para hacerlas suyas y darle vida y dotarlas de vitalidad. Aunque en la danza se tienen prescritos los personajes que aparecen en las historias, cada actor le dota de características propias que los distinguen. A cada personaje que encarna lo provee de movimiento, los articula a través de lenguajes corporales y verbales y se conecta con otros sujetos y circunstancias. El actor personaje es el encargado de hacer que se lleve a cabo la acción-ficción, pero todo parte de una premisa, que la acción por sí sola no existe, ya que requiere de los sujetos actores para que se convierta en un acto teatralizado. Cada acto teatralizado adquiere formas, volúmenes, se acopla a las necesidades del colectivo que lo efectúa y adquiere la dimensión en un juego alterno, complementario a partir de las máscaras, el tiempo y el espacio. Pero es necesario integrar el rompecabezas a partir de otras piezas fundamentales. Estas otras piezas se conforman por la música, el movimiento y la parafernalia. En este vertigioso transitar se observan estos elementos que también son imprescindibles para todo acto teatralizado. Estos elementos, como también son la utilería, la vestimenta, los dispositivos escenográficos, etcétera, además de partir de la teatralidad, tienen un uso definitivo, ya que dan sentido y significación a la teatralidad, convierten lo audible, lo visible, lo palpable, lo olfativo, lo gustativo en una cromática de percepciones escénicas y dramáticas que son usadas con un sentido ritual simbólico. A partir de la danza se recrea el sentir de la colectividad, se deja al descubierto nuevas relaciones que hasta el momento no quedaban del todo claras, se muestran colores, se muestran formas, sonidos y volúmenes que aparecen, los adquieren y ostentan a los personajes. Con ello la ficción se confirma. Cada movimiento, además de comunicar ideas y pensamientos, expresa la cosmovisión de la comunidad danzante y confirma que el acto teatralizado es parte imprescindible de la vida en colectivo y por ende de todo proceso identitario. Con respecto a la música, bueno, los sones que se interpretan en cada uno de los momentos de la danza son los que estimulan a que el movimiento tenga mayor intensidad durante los desplazamientos por el espacio. Esto quiere decir que cada uno tiene su propio ritmo. La música en su relación interseca con el contexto adquiere distinciones en cada una de las localidades estudiadas. Y bueno, a partir de la música se recrea y amplifica la acción-ficción. Es una manera de acentuar los movimientos, desplazamientos de los personajes, así como embajadas y también las batallas. Se describen atmósferas, situaciones, tiempos y transiciones. Cada movimiento corporal realizado en la escena adquiere una fisionomía específica. La serie de gestos, desplazamientos, posturas que el cuerpo del danzante adquiere en un tiempo y espacio comunica y conduce a la adquisición de significados contextualizados. Lo espectacular de la danza está en el momento de las batallas grupales, pues este es el sonido emitido por los machetes al chocar, los movimientos, gestos y expresiones de violencia que se amplifican y llaman la atención de los feligreses que asisten a la fiesta. La fuerza, la intensidad y dinamismo que aplican a los movimientos en esta parte de la danza es similar en todas las cuadrillas. Y bueno, la vestimenta, al momento de articularse con los anteriores elementos, da mayor vistosidad y permiten diferenciar a cada bando o en su caso delimitar los sentidos que aparecen en la propia danza.
La manera que viste uno y otro bando orientan a los danzantes a subrayar las características de los personajes o a dotarlos de significados. Tanto la tela como los colores y las texturas responden respecto al contexto que vive cada una de las comunidades, mismas que mantienen nexos con un pasado, pero además se anexa a dinámicas comerciales globalizadoras. Por lo tanto, la aparición de un zapato de tenis o las danzas de conquista son un encuentro con la teatralidad que no genera conflicto alguno en los propios danzantes, y menciona que lo importante es danzar teniendo cuidado de mantener su tradición. Es, en síntesis, el conjunto de los elementos estructurales de la teatralidad da cuerpo y forma a los actos representacionales vertidos en las danzas de conquista. Se observa una dinámica cultural en la que el sentido escénico dramático está presente en todas y cada una de las comunidades estudiadas. Danzas y juego, drama, un ensamble sociocultural. Centremos la mirada en encontrar las conexiones necesarias y vincular a la danza como parte de la vida cotidiana. Con esto dar pauta a la configuración sociocultural que conduce las acciones del colectivo que danza. Es hacer alusión a realidades construidas en donde el sujeto aparece en relación con otros sujetos y la realidad circundante, pero además con las creaciones, formas de organización, así como el desarrollo de estructuras de pensamiento. Por ello, se habla de sentidos socioculturales, de interacciones producidas por los sujetos que danzan, o bien producen relaciones a partir de las teatralizaciones. Las danzas de conquista se estructuran entonces como una combinación de factores sociales y culturales, de las que se desprenden procesos de aprendizaje que generan conocimiento y conciencia del entorno natural y social. Son acciones que contienen un alto sentido lúdico, una carga de disfrute, distensión de la cotidianidad de lo laboral. Son catarsis que subliman, que comprimen las emociones, encausan sentimientos, afecciones y también liberan tensiones. Es una manera de escapar de la cotidianidad a partir del movimiento de la simulación. En este ejercicio, el dialecto lúdico, las acciones se liberan, son ejecutadas desde una heterogeneidad de dispositivos. El tiempo y espacio adquieren distinciones, matices que son bosquejados en la propia danza teatralidad. Sin embargo, es preciso aclarar que el juego se condensa con los elementos estructurales y libera cada uno de ellos al romper ataduras y convencionalismos a los que en ocasiones se sujetan. Es en este camino que el sentido lúdico en cuanto a la representación rompe su inercia y prefiere no atarse a esquemas o modelos. Danzar no es solo mover el cuerpo, implica tener una conciencia del entorno, vincularse con el medio natural y social en el que se inserta. Lo lúdico no genera contradicciones con la violencia que se expresa en la danza. Desde esta perspectiva, el juego en relación con la danza fortalece la cohesión, así como la solidaridad que se manifiesta entre los habitantes de una región o incluso de varias regiones. A partir de la danza, la población conduce su afirmación local y confirma su identidad étnico-cultural, donde el juego adquiere cuerpo y sentido. Así, la danza teatralidad se construye una y otra vez en una temporalidad efímera, en un espacio alterno impregnado de significaciones, de tal manera que el juego permite descubrir no una, sino una multiplicidad de narrativas, de discursos, de actos, etc., en las situaciones por las que circula la palabra. El movimiento de los sujetos en cuestión, de los actores sociales que saben que la danza es una simulación que necesita recrearse no solo para existir, sino para dotar de vida a la propia comunidad. Cada cuerpo vive, muere y renace en cada movimiento, en cada paso y en cada desplazamiento. Es un movimiento circular que permite acercarse a ellos mismos y reconocerse y entablar un vínculo estrecho con las divinidades. La teatralidad ordena entonces cadenas de actos conviviales, orquesta argumentos religiosos que prescriben una y otra vez los sentidos significativos comunicativos. Todo ello refleja un juego argumental circunscrito al hombre y la deidad, al hombre y la naturaleza, al hombre y la madre tierra. Acto de comunión que intensifica y acentúa al hombre en un acto lúdico que libera tensiones. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.